Someone wake the army. Someone's got the machine. Estamos, hermanos, desde ya hace varias semanas viendo el libro de la primera carta de Pedro. Estamos viendo, en realidad, y en esta semana, yo creo que el Señor nos ha tocado a todos, ¿cierto? A través de su palabra, a través de lo que Él tenía preparado para nosotros, y en particular en un tiempo que ha sido complejo, ¿cierto? En un tiempo de crisis en nuestro país, en un tiempo de incertidumbre en nuestro país. Ya parece que ya lo hemos comentado, pero igual para quienes a lo mejor nos visitan por primera vez, para quienes se han incorporado desde hace poco. Esta serie estaba programada para comenzar más o menos en agosto, ¿cierto? Entre agosto y noviembre era el inicio, era lo que se había programado desde principios de año. Por razones, en realidad, de escuchar las necesidades de los hermanos, se intercaló una serie entre medio que fue Amado, ¿cierto? ¿Cierto, pastor? ¿No me equivoco? Algo así, ¿puede ser? Nos salimos del libreto y en realidad eso causa a veces problemas, ¿cierto? Ajá, a algunos les tirita el ojo. A mí en lo particular no. Así que en realidad me cuesta quizás ser más organizado y el hacer cosas o salir de la estructura me resulta fácil, pero los pasajes fueron intercalándose justamente con todos los procesos que vivimos, y en realidad desde un principio, cuando partimos ya, me acuerdo, estábamos incluso nosotros en el retiro de hombres y no se pudo hacer la primera predicación, y se mandó por audio el primer mensaje, y el mensaje era: chuta, el Señor nos está hablando justo ahora en este instante. La carta en general nos exhorta a vivir con fidelidad a Dios, ya con los pies puestos en la tierra, en la sociedad, en una sociedad actual que con problemas, en la cual hay problemas, y tenemos pruebas por las cuales debemos pasar. Y la carta también nos invita a poner nuestra esperanza en el Señor, ¿ya? No en los resultados que de este mundo nos pueda dar, sino en lo que Dios nos promete, en lo que viene, en el reino que Dios ya comenzó a expandir y está por completarse, ¿cierto? Nuestra esperanza está puesta ahí. Aguardamos y trabajamos de manera conjunta, de manera paciente. Vamos trabajando junto al Señor en su obra redentora. Haciendo quizás un repaso breve, ¿cierto?, de algunas cosas que son importantes de lo que ya hemos visto, que en realidad tienen todo que ver con el mensaje de hoy. En realidad el Señor va desarrollando a través de la carta y profundizando, ¿cierto?, diciéndonos quiénes somos, recordándonos quiénes somos delante de Dios, cuál es nuestra identidad de elegidos, ¿cierto?, de extranjeros, de nación santa, de rescatados, de real sacerdocio. Al igual que el Señor Jesús, el Señor sumo sacerdote, ¿cierto?, se entregó y intercedió y intercede por nosotros. Y nosotros también estamos llamados al sacerdocio universal, a ser parte de esta labor del Señor, de interceder por quienes le necesitan, por interceder en este mundo caído que necesita del Señor. Nos va recordando que somos privilegiados. Nos recuerda, no sé, en capítulo 1, más o menos versículo 10 por ahí, que realmente somos privilegiados porque el Señor se ha develado a nosotros. El Señor ha tenido tal misericordia y tenemos ahora la oportunidad, digamos, de tener el panorama completo de lo que es la obra del Señor, de cuál fue el propósito de la creación del Señor. Eso lo tenemos nosotros, no lo tenía Moisés, no lo tenía Abraham,
Decía por ahí algún pasaje que hasta los ángeles anhelan tener las cosas y tener y saber y tener la relación que tenemos nosotros con el Señor. Nos llama a ser santos, a ser distintos, a ser apartados y que obedezcamos a Dios, a no amoldarnos a los malos sentimientos de los cuales venimos saliendo, de los cuales tuvimos en algún momento. Antes vivíamos, quizás antes de conocer al Señor, donde en un ambiente, en una condición donde el pecado era lo común, era lo habitual, pero el Señor nos llama, todo esto antes del pasaje que vamos a ver hoy, a que no nos amoldemos al mundo. Fuimos rescatados a un precio alto. El precio fue la sangre del Cordero, la sangre de Cristo. El Señor nos tomó y nos rescató. Y nos dio el don de la fe, de poder creer, de poder creer y buscarle y tratar de aprender de Él. ¿Ah? Nos insta sobre la base de una sola fe a que nos amemos, a estar unidos, a ser hijos somos todos hijos de un mismo Padre, ¿cierto? Eso nos da una condición y una cercanía especial. Somos nacidos de nuevo de una simiente eterna. Por ahí dice en el capítulo 1, versículo 10, ahora que han sido purificados, obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón, los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Nos insta a seguir el modelo del Señor Jesús. El Señor Jesús, y como decíamos, en relación al real sacerdocio, ¿cierto? A esta condición especial que el Señor nos da, que Él siendo el Rey, siendo la piedra base, ¿cierto? Fue desechado, se hizo siervo. ¿Ah? Somos un linaje escogido y herederos para servir de la misma manera que lo hizo el Señor. Nos insta a que mantengamos una conducta correcta y ejemplar. Se fijan, todo tiene que ver con el pasaje que leímos recién, pero estas son las cosas que el mismo Pedro ya viene desarrollando durante toda la carta. Una conducta ejemplar en la sociedad que vivimos, en el lugar donde vivimos, con la gente que nos relacionamos, sean cristianas o sean no cristianas. El 2.13, ¿se acuerda? Cuando hablamos sobre que estamos llamados por Cristo someternos a las autoridades, sabiendo que Dios las pone ahí. Es un llamado que tenemos, ¿cierto? Eso lo vimos hace unas semanas atrás, que respetemos y nos sometamos a quienes nos dirigen en nuestro trabajo, quizás en otros ambientes. Muchas veces nos relacionamos con gente que está sobre nosotros, que realmente, como que dice ahí, son insoportables. La NBI habla de insoportables. Ahí tenemos que estar sujetos a la autoridad que tenemos por encima, haciendo las cosas de manera ordenada. Finalmente nos insta a que nuestros matrimonios funcionen de acuerdo a una lógica y un diseño que en realidad, en este tiempo sobre todo, quizás es súper incomprendido, ¿cierto? Es locura, como el Evangelio en general, ¿cierto? Insta a las mujeres también, por razón del Señor, a someterse a la autoridad que el Señor le ha dado a sus maridos, ¿ya? Sabiendo que el Señor le dio la responsabilidad al hombre, ¿cierto?, de guiar espiritualmente su casa, de guiar y ordenar su familia. Y en ese desarrollo, claramente tiene una compañera idónea, alguien con la misma dignidad, y el Señor ordena y les pide
que aún en los casos en los cuales no estén casadas con incrédulos, con gente que no, aún así en esa condición, se mantengan fieles, firmes, sometidas, ¿cierto? De manera ordenada, porque incluso, bueno, a muchas de quienes están acá, que ya han conocido al Señor, ¿cierto? Que muchas veces nosotros maridos no nos comportamos como el Señor realmente nos ha mandado, a ser delicados con ella, ¿cierto? A ser cuidadosos en el trato, ¿ah? A ponerla primero a ella frente a la toma de muchas decisiones que tenemos que tomar, que son decisiones que tienen que ver, ¿cierto?, con todo. Aún claramente fallamos, ¿cierto? No nos comportamos a la altura, y el Señor igual las insta con su testimonio, ¿ah? con su actitud, revertir la situación. El mal no se frena con mal, las malas palabras, ¿cierto?, llevan a malas palabras, ¿se fijan? El Señor nos da un modelo para que podamos ser realmente de bendición. Vamos a orar para partir ya, digamos, con el texto que nos toca hoy, pensando en todas las cosas que también ya hemos hablado, que son parte del mensaje igual que el Señor trae para nosotros hoy día. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, te agradecemos por estar acá, te agradecemos, Señor, porque tú nos tienes paciencia, porque tú nos enseñas, Señor, a través de tu palabra, cómo vivir aquí, ahora, en este tiempo, esperando, Señor, tu regreso, sabiendo que tú vas a volver y que vas a hacer las cosas nuevas. Y te rogamos, Señor, porque lo que hables a nuestro corazón hoy día lo podamos poner en práctica, y sea tu palabra, Señor, y seas tú hablando a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. El texto nos habla de que estamos llamados a tener un mismo sentir. Y tiene todo que ver con enseñarnos a vivir en comunidad, ¿ya? A cómo vivir en comunidad. Y el primer punto del mensaje para los niños que están anotando tiene que ver con eso. De los versículos, el versículo 8 y 9 nos hablan justamente de dos aspectos que son importantes y tener en claro para poder vivir en comunidad. El primer punto, y está en el versículo 8, y dice: en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. ¿A quién está dirigiendo la carta Pedro en ese tiempo? En un contexto difícil, ¿cierto? En un contexto complicado para los primeros creyentes, para la iglesia de ese tiempo. Se la dirige a la iglesia de manera directa. Entonces ahí, en realidad, y en el versículo 8 podemos ver cómo el Señor nos insta a vivir en comunidad entre creyentes. ¿Ya? Entre creyentes. La Reina Valera dice en este versículo: y finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Sed todos de un mismo corazón. Ahí hay un primer punto. Ya hemos aprendido, ¿cierto?, que el corazón dentro del lenguaje y de la cultura judía representa todo lo que somos. Representa nuestra mente y representa nuestras emociones, nuestro intelecto y nuestras emociones. ¿Ya? Y el texto nos insta
a que como creyentes, como comunidad, debemos tener un mismo pensar. Debemos tener unidad en nuestra forma de razonar, quizás, en nuestra forma de entender racionalmente las cosas. Tenemos una sola fe. Estamos llamados a tener una sola fe, pero claro, vemos divisiones, ¿cierto? Vemos distintas formas de muchas veces enseñar o incluso hasta torcer el Evangelio, porque no nos hemos impregnado ni hemos buscado aprender el Evangelio y la palabra del Señor y entenderla y profundizar en ella, ¿ya? Conocer el Evangelio es lo que debemos anhelar. La palabra nos enseña y nos hace tener un mismo pensar y entender. Eso ya lo dije, ¿cierto? Un mismo pensar, pero el poder comprenderla, el poder realmente entender el panorama completo, ¿cierto? Nos permite realmente ir de a poco también moldeando el corazón, moldeando nuestros sentimientos, cambiando nuestra conducta, ¿ya? Estamos llamados a conocer la Escritura. Estamos llamados a conocer su palabra de manera fiel, ¿ya? Gracias a Dios, estamos en una iglesia preocupada de conocer al Señor a través de su palabra. Y eso nos ha hecho despertar a todos, ¿cierto? Y entender la realidad de una manera distinta como veníamos, a pesar de muchos de venir de contextos de otras iglesias, ¿sí? A conocer la gracia, a conocer del Señor, ¿cierto? A conocer su amor, su misericordia. Finalmente es la palabra la que va moldeando nuestro corazón. Dice, compartiendo penas y alegrías. Seguimos viendo cómo vivir entre creyentes. El compartir penas y alegrías tiene que ver con la intimidad que debemos tener, con la cercanía que debemos tener. Tiene que ver con el compartir tiempo entre nosotros para poder realmente llegar a la instancia de poder compartir las penas, ¿cierto? De poder compartir las alegrías, para apoyarnos, para levantarnos, para hacernos crecer, para fortalecernos, para estar firmes en la fe. Y de alguna manera todo esto es para vivir bien, claro, lo vamos a ver más después, pero en realidad para poder estar firmes, para poder servir a otros. Si estamos mal, si estamos tristes, si estamos acongojados, si hay cosas que no tenemos resueltas en nuestra vida, no podemos pararnos firmes y estar, y no sé, a los que somos casados, si nuestro matrimonio no está firme, no está en paz, ¿cómo salgo yo a servir a otros? Es súper complicado, ¿cierto? Por gracia igual, en realidad es parte, en realidad no digo, oye, tenemos que tener todo resuelto para poder servir, pero el estar firme, el estar claro, el estar sano, ¿cierto? Eso nos permite poder trabajar y hacer las cosas en nuestra congregación o en el lugar que seamos, donde queramos servir, con tranquilidad y con paz. Debemos, como decía, lograr intimidad entre nosotros, poder compartir penas, compartir alegrías, mostrarnos tal cual somos, mostrarnos lo vulnerable que somos. Como tercera parte de esto, de lo que nos estamos hablando, que es cómo vivir entre nosotros, y tiene que ver con la acción, tiene que ver con realizar cosas, ¿cierto? O tener actitudes, o tener dones que sin duda no vienen de nosotros, ¿cierto? Los dones son del Señor, el amor fraternal, la compasión, la humildad, la misericordia. No nos sale de manera natural, ¿cierto? Pero el Señor dice, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Eso es parte. El practicar igual requiere de otro, ¿cierto? Requiere que nos relacionemos.
Estos dones que son del Señor, solo los da Él, po. Solo los entrega Él cuando en realidad entendemos lo que veníamos diciendo al principio. Claro, racionalmente podemos entender que el Señor es santo, ¿cierto? Que somos pecadores, que necesitamos que el Señor es justo, ¿cierto? Por tanto necesitamos el Señor aplicó justicia en Cristo para perdón de nuestros pecados. Eso suena súper y es un axioma, y para los matemáticos es súper clarito, ¿cierto? Pero el traspasarlo a realmente creerlo con convicción es algo que no depende de nosotros, ¿cierto? Depende de Dios, pero Dios nos insta a practicar, Dios nos insta a no quitarle, digamos, a no a ponernos realmente en acción. Para eso necesitamos relacionarnos, ¿ya? Para eso somos comunidad, para justamente aprender a conocernos. Y claro, yo practico misericordia cuando alguien realmente veo en el otro que a lo mejor no lo merece, ¿cierto? ¿Sí? Cuando veo en el otro, practico humildad cuando el otro realmente me trata mal. Ajá. Cuando el otro acaballadamente, ¿cierto?, me dice una mala palabra y yo respondo, ¿qué es lo habitual? Responder con malas palabras, ¿cierto? Pero, ¿se fijan? El Señor igual nos llama a vivir en comunidad y nos insta, y aquí nos da claves de cómo vivir en comunidad entre nosotros. Después, siguiendo en este mismo párrafo, en el versículo 9, y siguiendo la instrucción de Pedro, a cómo vivir en comunidad, también podemos ver en el versículo 9 de que nos da pautas también para relacionarnos en la dificultad, ¿cierto? Más aún, y que realmente se expresa muchas veces de manera más clara en los no creyentes. Cómo vivir en comunidad con los no creyentes, con aquellos que no tienen al Señor en su corazón, con aquellos que no tienen esperanza, con aquellos que salen a la calle, ¿cierto?, marchando y imponiendo su forma de pensar, o aquellos que en realidad imponen o tienen sus planteamientos o nos plantean, ¿cierto?, su manera de ver las cosas de una manera súper confrontacional, súper ruda. El Señor nos dice que no devolvamos mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Por tanto, lo primero es no responder al odio imperante con odio, ¿cierto? Bendecid, a eso fuimos llamados, no a, y tal cual lo dice el texto, ¿cierto?, no a devolver mal por mal, ni insulto por insulto. Muchas veces tenemos que callar, ¿cierto? Tenemos que refrenarnos, dejar que el otro plantee sus planteamientos, y en realidad a veces hay que callar. Muchas veces el hablar o el rebatir lo único que hace es generar distancia, generar incomprensión. Debemos saber cuándo hablar y cuándo callar. Debemos saber pedir perdón. Debemos poder tener la capacidad, o sea, cuesta. A mí me cuesta muchas veces, ¿cierto?, reconocer cuando me he equivocado. Y en realidad uno le da vuelta a la página y sigue su vida como si nada pasa, ¿ya? Ofendemos, y en realidad quizás también como iglesia, en realidad, pensando en los no creyentes, hemos ofendido y estamos ofendiendo a través de la forma en que nosotros presentamos el Evangelio. Presentamos, en vez de presentar amor, comprensión, compasión, ¿cierto?
presentamos, ¿cierto? Le damos bibliazos a la gente y las alejamos del Señor. Hay instancias y hay momentos por los cuales tú puedes discutir, ¿cierto? Y racionalmente exponer tus puntos de vista, pero en lo cotidiano, hacer como Cristo, ¿cierto? Vivir como lo vivieron también los primeros cristianos, en una situación de conflicto, de persecución. Y otra cosa que debemos hacer en realidad, y nos insta el texto, es a devolver el bien, a pesar de ser maltratado. A pesar de ser maltratados, muchas veces, el bien se vence con bien, ¿cierto? Una actitud de calma, de humildad, de refrenarnos, ¿cierto? De refrenar nuestros impulsos cuando nos maltratan o cuando nos ponen, digamos, no sé, a veces por el hecho de ser cristianos recibimos ataques, pero son nada, en serio, con los ataques que recibieron los primeros cristianos, hermano. Son nada con los ataques, los insultos y la humillación que sufrió el Señor Jesús. Como segundo subpunto de esto, vemos que para eso fuimos llamados, para heredar una bendición. Hemos recibido del Señor. Somos parte del pacto, somos parte de lo que el Señor le prometió a Abraham. Hemos recibido, como decía anterior, la claridad del Evangelio, sabemos quién es Cristo, sabemos lo que Él hizo. Recibimos una herencia preciosa. Y a causa de eso estamos llamados a bendecir. A causa de eso nos da, digamos, una responsabilidad aún mayor. Todo lo que el Señor nos ha dado, debemos entregarlo, entregarlo a quien no le conoce. Entonces estamos en este primer punto viendo, y el Señor nos muestra a través de la exhortación de Pedro a cómo vivir en comunidad entre creyentes y también respondiendo a los no creyentes. Y el segundo punto tiene que ver con, y de alguna manera se nos explican cuáles son las razones por las cuales debemos vivir de esta forma. Del 10 al 13, Pedro utiliza parte del Salmo 34. El Salmo 34, del 12 al 16, repite las frases o los versos del Salmo. Y dice: en efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. Podemos ver aquí dos razones por las cuales debemos vivir en comunidad de acuerdo a lo que ya conversamos recién. En medio del mal causado por nuestro pecado, por nosotros mismos, el Señor nos llama a seguirle, a buscar la paz y a encontrar el propósito y el sentido a la vida. Y el sentido para el cual nosotros fuimos creados, nosotros lo sabemos, ¿cierto? Nosotros sabemos que fuimos creados para amar a Dios y gozar de Él para siempre. El Señor nos lo ha revelado, ¿cierto? Pero hay mucha gente a la cual todavía no lo entiende. No comprende esta verdad.
que encontrar el sentido a la vida lo tenemos solo en el Señor, ¿ya? Pero también tenemos que tener en cuenta que el Señor es un Dios de justicia y que inevitablemente va a dar y va a dar en algún momento, o lo da durante la historia, ¿cierto? Pero finalmente culminará todo dando a cada quien lo que merece, ¿ya? Entonces tenemos dos razones por las cuales debemos vivir de esta forma. Una es porque esto nos trae vida y felicidad, nos trae gozo, nos trae sentido, ¿cierto? Y la otra es porque el Señor va en su momento, ¿cierto?, a impartir justicia. Y el Señor ve y juzga las cosas con justicia. La primera parte del versículo 10 a 11 dice: el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Fuimos creados para amar y gozar de lo que Dios nos ha dado. La creación del Señor fue buena. Nosotros lo sabemos, ¿cierto? Porque su palabra lo dice así. Y fue entregada a nosotros para administrarla. El pecado entró y corrompió todo. Nuestro pecado, nuestro yo, que se inicia en nuestro egoísmo, en nuestra autosuficiencia, nos nubla. Nos hace no solo pensar que podemos encontrar felicidad sin Dios, nos hace buscar esa felicidad en otras cosas, ¿cierto? El clamor que hay actualmente, ¿cierto?, en la sociedad es de sentido, es de buscar la felicidad, vivir vidas plenas. Y la gente que marcha en la calle, la mayoría lo que está buscando es eso. Está buscando y anhela vivir una vida mejor. Y este texto nos dice que sí, está bien que queramos amar la vida y gozar de días felices, ¿ya? Pero justamente lo que vimos antes, lo que vimos, o la forma, y que aquí también nos dice, ¿cierto?, o nos da pautas para poder vivir esa vida plena, ¿ya? Dije recién, ¿cierto?, que anhelamos el amor y de disfrutar lo bueno, y que fuimos creados para disfrutar de Dios. Pero si Dios no está presente, buscamos sustitutos, dejamos de adorarle y comienza, ¿se acuerdan lo que vimos un poco en el retiro? Una cadena descendente. Dejamos de reconocerlo a Él, dejamos de adorarle, ¿cierto? Y nos empezamos a apartar de Dios. Quienes están protestando, le decía, lo hacen buscan y anhelan bienestar. Quienes muchas veces incluso se desnudan, ¿cierto?, reclamando, ¿cierto?, lo hacen por sentirse dignos, por buscando dignidad. Muchos reclaman, ¿cierto?, por buenas pensiones, por tener un mayor poder adquisitivo, y eso no está bien, están buscando, y todos se fijan el ser humano lo que busca es felicidad y es vida y es plenitud. Y claramente si hay situaciones tan críticas como las que muchas veces muchos están pasando, están reclamando, digamos, quizás de la manera equivocada, pero por obtener justamente lo que no tienen. Pero una vez que sabemos, en realidad, dentro de nuestra lógica humana y dentro de nuestra naturaleza, que vamos teniendo muchas veces lo que tenemos, pero seguimos deseando más, seguimos vacíos, seguimos sin sentido, seguimos sin encontrarle sentido. Por tanto,
Anhelamos, como les decía, disfrutar. Esperen un poquito. Voy a tomar agua. Entonces, lo que les decía de acuerdo al texto es que está bien, debemos, y está bien que queramos amar. Fuimos creados para eso, creados para disfrutar de lo que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha dado infinitas cosas para poder disfrutar de ellas. Y finalmente el gozo pleno lo vamos a tener cuando estemos con Él. Y nosotros vivimos nuestra vida delante del Señor y hemos experimentado el poder vivir una vida plena delante del Señor. Hemos disfrutado de ese gozo, ¿ya? Pero caemos, ¿cierto? Y en realidad nuestro pecado entorpece eso. Dice que se aparte del mal y haga el bien, busque la paz y la siga. Que refrene su lengua de hablar mal y engaños. Sin Dios, cuando Dios no está presente en nuestra vida, claramente caemos en hacernos mal, en promover el mal, en distorsionar la verdad. ¿Ya? Declaramos con nuestra boca y hacemos lo que Dios no quiere. Finalmente, ¿qué obtenemos en respuesta a eso? Igual seguimos obteniendo odio, desencanto, insatisfacción. Refrena tus dedos. ¿Sí? Y decía recién, cuántas cosas decimos y ahora por redes sociales y hablamos, ¿cierto? Y decimos finalmente y lo único que hacemos es polarizar más la situación, es sembrar más odio, es justamente no poner la otra mejilla. Caemos en defendernos, sacamos la pluma, como decía antes, pretendiendo defender la fe, y alejamos a quienes tienen real necesidad del Señor. Sembramos odio y recibimos odio. ¿Cuánto mal trae a las relaciones también como comunidad? ¿Cuánto mal trae a las relaciones el hablar mal unos de otros? Aquí Pedro está hablando justamente de lo que decimos, de lo que hablamos, de que hablamos engaños, hablamos mentiras, hablamos chismes, ¿cierto? Torcemos la honra de las personas. Como comunidad, en realidad, fallamos en eso y justamente obtenemos todo lo contrario a lo que el Señor nos promete al refrenar estas cosas. Como iglesia muchas veces, o como comunidad que queremos crecer, que queremos seguir creciendo y llevar el Evangelio, muchas veces nuestras relaciones están opacadas, justamente hemos perdido comunión por las cosas que decimos, por las cosas que hablamos, por la forma en que decimos las cosas. Eso también como nos limita y nos lleva a justamente a no vivir la bendición real que decía yo antes, de poder salir, de poder crecer, ¿cierto? De poder tener la plenitud que el Señor nos quiere y los días felices que el Señor también nos promete como comunidad, como hijos del Señor. Estamos llamados a hacer luz. En realidad, a buscar la paz, a seguirla, a hacer una lámpara en todo lugar. Una lámpara que ilumine con la luz del Señor. Una lámpara que justamente ilumine la oscuridad que hay en la actualidad. Cristo murió por darnos paz. Estamos llamados a buscar la paz y a seguirlo, y a seguir la paz. Cristo es la paz.
el Señor finalmente, y lo que aprendemos de Él, y lo que recibimos de Él, y el cómo Él nos guía a través de su palabra para poder pararnos con todo lo que hemos venido hablando, ¿cierto? Es un llamado justamente a eso, a buscar la paz, a ser pacificadores. Porque Dios ve y juzga con justicia. Esa es la segunda razón por la cual debemos vivir de la forma en que el Señor nos enseña. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Nosotros somos los justos de los que está hablando aquí el Señor. Nosotros somos los que debemos responder a este llamado. Pero ¿somos realmente buenos? No, ¿cierto? No somos los buenos de la película. Justamente hacemos lo contrario. Deberíamos justamente estar en el otro lado o en el final del versículo que sigue. No somos mejores que los de afuera, pero el Señor nos ha declarado justos. Los oídos están atentos a nuestras oraciones. Si fuera por nuestro autoesfuerzo, necesitaríamos, como decía Gabriel Sublet, no sé si lo vieron en un reportaje, si fuera por nuestro autoesfuerzo necesitaríamos muchas vidas para autoperfeccionarnos. Y en ese sentido el budismo, claro, sustenta su pensamiento y su forma de trascender de esa manera. Claramente, pues, necesitamos muchas vidas si fuera por nuestro esfuerzo, porque en una vida no alcanza, en sí no alcanza, ¿ya? No alcanzamos a ser justos, pero es bacán entendiendo el Evangelio, entendiendo que el Señor Jesús es el que nos hace justos. El Señor nos escucha, el Señor responde a nuestras oraciones. Hay quienes, uno podría pensar en realidad, no sé, que actúan de manera correcta. Hay mucha gente que no conoce al Señor y que actúa de manera correcta y en realidad el Señor les ha dado por gracia, ¿cierto? Esa bondad. Tengo varios amigos que en realidad están súper bien parados, súper bien posicionados en este tiempo, con sus opiniones, recuerdan más la paz que incluso nosotros, ¿cierto? Pero no han conocido al Señor y no le conocen. Eso claramente, teológicamente, nosotros a veces nos podría generar un conflicto, pero la gracia del Señor está está en todos. Hay muchos de ellos que incluso cuando están en aflicción, sin creer en el Señor, dicen, pero podrías orar por este conflicto. ¿Ah? Yo creo que el Señor, ojalá que los esté esperando, ¿cierto? El Señor les ha dado inteligencia, el Señor les ha dado bondad, pero nosotros sabemos que todo eso y todo lo bueno que hay en la gente finalmente viene del Señor. Como decía, somos justos por fe. Somos esos justos por la fe en Cristo. Decíamos antes que somos privilegiados, que tenemos una certeza, y es la que da el Espíritu Santo. La comprensión del Evangelio es la que nos da la certeza. El Evangelio nos muestra que ninguno de nosotros es justo y merece el favor del Señor. Necesitamos a Cristo y esas personas buenas que nosotros necesitan al Señor. El Señor imparte justicia y ve, como decía, ve y juzga con justicia a los justos y también a los que hacen el mal. Dios aparte el rostro, deja que
y en realidad de los que hacen el mal, y en realidad eso debería ser también una razón para nosotros de hacer el bien. Sabemos que somos justos, podemos descansar en eso, pero el Señor hace justicia y se aparta y deja a quienes hacen el mal. Nosotros muchas veces hemos pasado por situaciones en las cuales nos hemos apartado del Señor. Muchas veces hemos pasado periodos, ¿cierto? Más de alguno no voy a pedir que levanten la mano porque los vamos a levantar todos. En los cuales no hemos estado alineados con el Señor y claramente hemos hecho lo malo. Hemos hecho el mal. Y muchas veces el Señor se ha dado vuelta un tiempo, ¿cierto? Y nos deja, pero gracias al Señor Jesús, gracias a que Él realmente creímos en algún momento en Él, el Señor, somos de Él, y el Señor nos deja ese tiempo para poder reflexionar, para poder barrer el piso, ¿cierto? Para poder levantarnos. Pero, chuta, hay otros a quienes realmente no le da ese privilegio y el Señor va a juzgar. El Señor va a juzgar a quienes justamente no le reconocieron, no le adoraron, no lo reconocieron como su Señor. La consecuencia de la condición de ellos es que el Señor está en contra, va a hacer justicia y va a llegar un momento en el cual va a hacer justicia. El Señor nos invita a vivir una vida distinta. El Señor nos invita a hacer, como decía, a hacer luz en medio de la oscuridad, a actuar entre nosotros como comunidad de manera distinta para poder crecer, para poder acompañarnos, para poder potenciarnos y para en conjunto poder hacer y participar de la misión del Señor. Debemos cultivar estas cosas, ¿cierto? Debemos cultivar la unidad, debemos cultivar el relacionarnos, no podemos vivir apartados unos de otros, no podemos pretender que en realidad siendo solos vamos a poder ser la luz que el Señor nos llama a ser. ¿Ya? Tenemos responsabilidad sobre quienes no conocen al Señor. Tenemos responsabilidad en vivir de manera plena para los que no conocen al Señor, justamente a causa de nuestro comportamiento, a causa de nuestras actitudes, puedan acercarse al Señor y no alejarse. Estamos llamados a ser de bendición, para quienes andan buscando y no han encontrado, ¿cierto?, plenitud, para quienes no tienen esperanza, para quienes no tienen consuelo. Para eso el Señor nos ha preparado, para eso el Señor nos está preparando, para eso el Señor nos está moldeando, para que podamos vivir delante de Él, siendo parte de su reino y extendiendo el reino a quienes le necesitan. Oremos. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Damos gracias, Señor, porque tu palabra nos exhorta, porque es tu palabra, Señor, la que está trabajando en nuestras vidas, porque a través de tu palabra te podemos conocer y saber lo que tú quieres para nosotros, cómo debemos seguir nuestra vida, debemos practicar, debemos ejercitarnos, Señor, no debemos aislarnos, debemos, Señor, servirte, Señor, ser de bendición para los demás, Señor, negarnos a nosotros mismos, poner la otra mejilla, actuar con humildad, Señor, ser imitadores de todo lo que el Señor Jesús hizo. Llegar a la plenitud de Cristo, claramente no lo podemos hacer en esta vida ni en muchas, Señor, pero anhelamos, Señor, obedecerte, anhelamos, Señor, llevar esta vida plena, Señor, y de felicidad que nos das
A pesar de las dificultades, a pesar de los sufrimientos que podamos tener en determinados momentos, Señor, sabemos que Tú estás sobre todo. Te agradecemos porque nuestras oraciones son escuchadas, Señor. Te agradecemos porque en Cristo, Señor, somos aceptados por Ti. Y te pedimos que como comunidad, como iglesia, Señor, nos levantemos, Señor, dejemos las malas prácticas, dejemos, Señor, el pecado que hay en nosotros, callemos cuando hay que callar, Señor, hablemos honra, Señor, y no engaños, Señor, hablemos, Señor, no haciéndonos mal, Señor, para poder fortalecernos, crecer, Señor, y ser un testimonio vivo de Ti, Señor. Un testimonio, Señor, real de quien tú eres, Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.